Esta noche vamos a tocar una herida que tiene 500 años. En 1519 llegaron barcos a las costas del Imperio Mexica. En 1521 cayó Tenochtitlán y durante 3 siglos existió la Nueva España. ¿Debe España pedirle perdón a México? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por la conquista? ¿Por la colonia? ¿El catolicismo? ¿El racismo? ¿Por su pretensión actual de superioridad? ¿O no debe pedir perdón por nada? Y estamos hablando de memoria histórica o de cultura contemporánea. Esta noche no venimos a repetir slogans. Esta noche venimos a pensar. Bienvenidos a Largo Aliento. Hoy están con nosotros dos grandes historiadores, Federico Navarrete, Martín Ríos, para debatir si debe España pedirle perdón a México. Las reglas de nuestro debate son muy sencillas. Yo haré una pregunta, daré la palabra a uno de ustedes, que tendrá 2 minutos máximo para responder. Sonará una alarma para alertarnos que ese tiempo ha pasado y luego el otro tendrá 2 minutos para responder. Luego, si alguno de ustedes quiere contrarreplicar, tendrá 1 minuto para hacerlo. Empezamos. ¿Debe España pedir perdón a México? ¿Sí o no, Federico? Bueno, yo creo que la sociedad española y ciertas instituciones españolas no harían mal en hacer un examen autocrítico de su pasado y de pedir perdón por abusos cometidos en la colonia, en México y en otros países de América. Pero yo no sé si es un asunto entre el gobierno de España y el gobierno de México, sino quizá más bien puede ser un asunto entre instituciones y sociedad. Y también México, pues es un concepto muy amplio que marca muchas diferencias. Y yo creo que, como por cierto ya hizo el primer ministro español en la inauguración de la exposición de las mujeres en el México indígena en Madrid, el perdón debe ser, en primer lugar, hacia los pueblos originarios, que fueron aquellos que sufrieron, pues primero la conquista, que también fue hecha por otros pueblos originarios, que es un tema que podremos discutir más adelante, y que sufrieron sobre todo los procesos de colonización que vinieron después de la conquista. ¿Y qué institución española debería pedir perdón? Pues la corona, que sí marca una continuidad directa con los que fueron los gobernantes del periodo colonial. La casa gobernante de España ahora son precisamente los Borbones y se conserva mucha memoria de los Austria que gobernaban antes y entonces allá hay una continuidad. Yo creo que en España sigue habiendo, bueno, no sé, la Iglesia, que propiamente no es una institución española, pero que también tiene su parte española y que se relacionó con las partes del periodo colonial. También quizá algunas de las órdenes de caballeros que en España siguen teniendo tanto renombre y cuyos miembros participaron en los procesos de colonización y conquista en el siglo XV y XVI. En general, las instituciones tradicionales de la monarquía española que existían, muchas de ellas desde la época en que España era imperio, ¿no? Martín. Pues no puedo estar más de acuerdo en este caso con Federico Navarrete, porque no sé si deba pedir perdón, pero efectivamente debe haber un proceso de reflexión profunda en la sociedad española sobre su pasado colonial. Y eso es lo que ciertamente ha costado mucho trabajo, que España reflexione sobre ese pasado colonial, sobre su responsabilidad histórica, no solo en el siglo XVI y XVII, sino también en el siglo XIX y en el siglo XX. Y en la medida en que esa sociedad reflexione sobre su pasado, se pueden construir relaciones pues mucho más complejas. El rey de España debería pedir perdón a México.
Lo que pasa es que el rey de España no gobierna, reina pero no gobierna, y no es la monarquía. Entonces no debería. No, espera, lo que pasa es que es el gobierno el que lleva a cabo la política exterior, y entonces es en un diálogo entre la monarquía, ¿no?, la Casa del Rey, y el gobierno de España los que deben articular esa política exterior. Pero ciertamente como jefe del Estado es a él al que correspondería eventualmente pedir perdón en primer lugar a los pueblos originarios. ¿El ¿no? rey? El rey, efectivamente. Pero también creo que el paso que ha dado el ministro Álvarez es un paso muy importante, que sí lo hace en nombre del gobierno porque es el máximo representante en la política exterior del gobierno de España contemporáneo. Y eso, sumado a la política cultural, pues creo que ha generado una reflexión interesante. También hay que decir otra cosa, la España contemporánea es una España muy polarizada con muchas posturas políticas que usan la historia en un sentido o en otro. Entonces tampoco es sencillo en España que haya un diálogo sobre cuál debe ser la postura frente a ese pasado colonial. Pero lo que tú dices es, entonces, sí, debería pedir perdón. Sería útil que pidiese perdón como una consecuencia de una reflexión profunda sobre ese pasado colonial y la responsabilidad histórica. ¿La conquista fue un genocidio o fue una guerra imperial como todas las del siglo XVI, Martín? Yo puedo decir desde una perspectiva también contemporánea que no necesariamente fue un genocidio, porque el término genocidio es un término acuñado en el siglo XX como resultado de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y la persecución del pueblo judío y otros genocidios que ha habido en el siglo XX que tienen como elemento sustancial el acabar con una población por motivo de raza, religión, etnia. Eso no significa que en el siglo XVI y desde finales del siglo XV no haya habido una enorme mortandad, tanto en el Caribe como en la Nueva España, como en otros territorios de América, resultado de la conquista, de la explotación, de la esclavitud, de las epidemias, donde efectivamente pues, casi el 90% de la población indígena murió, y eso va a transformar naturalmente a las sociedades coloniales, a la geografía y las relaciones entre los grupos indígenas y los colonizaciones. ¿El 90% de la población originaria murió? Efectivamente. A lo largo de todo el siglo XVI. Pues se parece bastante a un genocidio, ¿no? No, porque no había la voluntad de acabar con ellos. De hecho, en realidad la justificación de la conquista, la legitimación se basa en el hecho de evangelizarlos para salvar sus almas y además les necesitan como mano de obra. Pero aunque no haya voluntad, el 90% de la población es una enorme mortandad. Barbaridad. Ni siquiera los judíos europeos fueron exterminados el 90%. Claro, pero aquí no hay una voluntad de exterminio. Esa es la gran diferencia. Nada más la voluntad es lo que cambia. No, nada más, es un montón. Federico. Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir un poco entre la conquista y el régimen colonial, porque a veces utilizamos la palabra conquista de una manera un poco demasiado amplia como para abarcar todo lo que vino después y le atribuimos a la conquista misma, es decir, al triunfo militar de un ejército que era mayoritariamente indígena y de los expedicionarios españoles encabezados por Hernán Cortés sobre los mexicas, eso que llamamos la conquista, le atribuimos un montón de efectos que no necesariamente tuvo directamente, ¿no? Entonces yo diría que la conquista tuvo elementos genocidas, sí, o elementos que podríamos calificar de crimen contra la humanidad, en las masacres de civiles inocentes que hubo en Cholula y en México Tenochtitlan, en la manera en que en 1521 se condujo una guerra total que provocó la muerte de alrededor de la mitad de la población de la Cuenca de México en esa época y que implicó ataques a población civil, destrucción de fuentes de agua, destrucción de alimentos. Todo eso pues configura ese tipo de acciones que ahora consideramos violatorias del derecho internacional y crímenes contra la humanidad. Desde luego categorías que no existían entonces. Ahora, la gran mortandad vino después y yo, a diferencia de Martín, yo creo que si no hubo, desde luego no tenemos un documento ni nadie de la época dijo vamos a acabar con los indios, pero digamos que casi todos los actores coloniales, desde los propios conquistadores hasta los administradores enviados por el rey, hasta la propia Iglesia Católica, hicieron cosas que acabaron con las personas de América. Los sobreexplotaron, como ya decía Martín, destruyeron su religión y les impidieron
prohibieron tener sus prácticas culturales, que eran la parte de la vida y que eran un elemento de su supervivencia. Les impusieron el catolicismo de una manera muy violenta, le destruyeron sus instituciones políticas, debilitaron sus formas de gobierno, y todos esos actos sumaros produjeron una muerte masiva que, si bien no fue la intención de nadie, sí fue provocada por las acciones repetidas una y otra vez por los conquistadores. Y no interrumpidas. Y no interrumpidas, aun cuando sabían lo que estaban provocando. Por ejemplo, nunca bajaron los tributos pese a que la población estaba cayendo, lo cual obligaba a los pocos sobrevivientes. Estás usando tu minuto extra, ¿lo quieres utilizar? Sí, bueno, y pues, para argumentar un poco más, y yo creo que hablar de genocidio, reconocerlo como genocidio, es algo que, para empezar, todos los estudiosos del genocidio del siglo XX, desde Lemkin, que fue el que acuñó la palabra genocidio, y todos los historiadores de genocidios en el siglo XX, reconocen los genocidios de la América colonial como genocidios históricos. Si te traduzco bien, estás diciendo lo único que faltó fue el documento donde expresamente se dice masacralos. Sí, porque los gobiernos de la época no hacían ese tipo de cosas, pero de todas maneras hubo una serie de acciones que produjeron ese resultado y que se conocían. Martín, ¿contrarréplica? No, en realidad apoyar la argumentación de Federico. Es una violencia que se ejerce en distintos planos de la existencia, una violencia económica, una violencia física, una violencia simbólica, una violencia discursiva que efectivamente va a estar desarticulando las distintas sociedades indígenas, bueno, solo una, ¿no? Las distintas sociedades indígenas, y que a lo largo del tiempo pues van a generar una pérdida demográfica, pero también obligan a las poblaciones indígenas a resignificar su propio presente y a buscar estrategias de sobrevivencia en ese presente, como la adopción finalmente del catolicismo, por ejemplo, ¿no? Ahora, sobre el siglo XV-XVI, pues sí, efectivamente la violencia es común a las poblaciones en el ámbito mediterráneo, y digamos que son tan partícipes los aliados, ¿no?, indígenas que asolan Tenochtitlan como los propios mexicas, pero bueno, son también parte de las lógicas de la violencia militar, ¿no? Eso es interesante también ver en qué medida los indígenas son actores también y no solo receptores de una historia. Sí, vamos a eso. Siguiente pregunta. ¿Fue una conquista española o fue una revolución de los pueblos mesoamericanos contra el Imperio Azteca con el apoyo del ejército español? Martín. Pues las dos cosas. Yo diría que más, incluso en la proyección de la sociedad mediterránea sobre los espacios atlánticos. Efectivamente, la expedición de Hernán Cortés de 1519 la componían 500 personas que poco podían hacer en el universo mesoamericano. En el libro de texto gratuito dice 300, tú dices 500. Pues sí, 300, 500. Ajá. Bueno, podemos saber que cuando hace Hernán Cortés el alarde en abril de 1521 eran aproximadamente 950 personas castellanas, incluyendo a las mujeres que participan, frente a un ejército de 100.000 indígenas. Pues claramente ahí hay procesos muy interesantes de diálogo, de negociación, donde unos y otros entienden que hay una ventaja, ¿no?, en aliarse en contra de un enemigo común. Proceso que ocurrió, por ejemplo, en la conquista islámica de la península ibérica 800 años antes, ¿no? Así que son las dos cosas al mismo tiempo. ¿Son las dos cosas? Creo que sí. Federico. Yo creo que realmente estoy de acuerdo con Martín en que son las dos cosas, pero eso de decir las dos cosas no nos debe, o sea, no son las dos cosas sumadas, sino son las dos cosas en conflicto desde el principio. O sea, porque los españoles que hacían todo en su propio idioma y que venían con una mentalidad conquistadora, porque supuestamente el Papa le había cedido todas las tierras de América al rey de España, y entonces ellos tenían todo el derecho de exigirle a cualquier poblador de estas tierras que diera su obediencia al rey de España y que aceptara además el catolicismo, porque el catolicismo era considerado como la única religión verdadera. Sí. Y entonces era obligación de los indígenas tener que aceptar la prédica del catolicismo. Cortés da por sentado que él, cuando hace alianzas con los mesoamericanos, los está sometiendo. Y da por sentado que se están dando como siervos, como servidores de su majestad, como vasallos, y que le deben obediencia a él y al rey de España. Pero al mismo tiempo, Malintzin, que está traduciendo todo eso al náhuatl, seguramente lo está expresando en términos mesoamericanos, y en términos mesoamericanos no había un poder tan absoluto y tan vertical como el del rey de España. Los aztecas o mexicas no ejercían un poder tan fuerte como el del rey de España, porque, por ejemplo, había reyes bajo el rey mexica. No eran los únicos, el rey mexica no era el único rey, no tenía un poder tan absoluto como el del rey de España, y entonces lo más probable es que los mesoamericanos hayan entendido alianzas más horizontales, alianzas más de intercambio, y
y lo que tenemos son dos interpretaciones contradictorias de lo que pasó. Cortés miente mucho porque se le atribuye mucho más decisiones de las que tomó. Cortés presume que él controlaba todo cuando probablemente ni siquiera entendía bien a bien lo que estaba pasando, y lo que crea es una narración súper bonita y súper convincente, que es la que leemos hasta hoy, que les conviene a los españoles creer. Pero los mesoamericanos tenían su propia versión. Entonces lo que hay es como lo que pasó después de la Revolución Mexicana, que todos habían estado de acuerdo en eliminar a Huerta, pero pues nadie estaba de acuerdo en qué tipo de gobierno querían después de que eliminaron a Huerta. Una pregunta, ¿hay un engaño a los tlaxcaltecas? O sea, ¿se les promete algo que luego cuando llega la colonia no se cumple? Bueno, esto está fuera de los tiempos breves. Yo no creo que los tlaxcaltecas, yo creo que hubo una diferencia de interpretación, pero yo no creo que los tlaxcaltecas, o sea, hayan sido engañados como tal. Yo creo que los tlaxcaltecas aceptaron las cosas que les decía Malintzin en náhuatl y en sus propios términos, y además los tlaxcaltecas eran un gobierno democrático en que no era una sola persona la que tomaba la decisión, sino eran decenas de miles de personas en asambleas las que tomaban la decisión. Entonces, que hayan engañado a miles de personas lo veo un poco difícil. Lo que sí también, en todo caso, es que los tlaxcaltecas se desengañaron muy pronto, porque ya para 1528, 7 años después de la conquista, ya están yendo a negociar directo con el rey de España para que el rey de España les cumpla lo que ellos consideran que Cortés les prometió, no lo que los españoles dicen que los prometió. Pues dentro de lo que cabe a Tlaxcala sí, como una excepción, ¿eh? O sea, es un caso excepcional, pero tienen un lugar excepcional los tlaxcaltecas, pero no de igualdad con los españoles, ¿cierto? Pero tampoco de someterse como el resto de los indígenas, sino un lugar muy particular, como a la mitad, digamos. Martín, y ¿algún efectivamente, comentario? ahí es muy importante entender la diferencia que había en la sociedad castellana bajo medieval entre siervos y vasallos. Los vasallos se definen jurídicamente como hombres libres que libre y voluntariamente se entregan a un señor al que reconocen como superior. Entonces, en las lógicas jurídicas del momento, reconocer a los indios como vasallos implica reconocer que a priori son libres y que a priori se están entregando libremente al señorío de Carlos V. Pero eso es lo que entiende Cortés, pero eso no significa que necesariamente haya sido lo que entendieron los grupos indígenas en esos procesos de traducción lingüística, jurídica y cultural. Entonces ahí es donde se tejen realmente alianzas muy interesantes entre lo que unos y otros pretenden hacer en ese momento de conquista militar y lo que viene después. También. Volvemos y hablamos sobre la colonia. Volvemos. Hablemos pues de la colonia. ¿La colonia fue una explotación de México y los mexicanos por España y los españoles, o fue una época de integración civilizatoria? Federico. Bueno, yo creo que en realidad fue más una época de explotación y de diferenciación entre los sectores de la población que una época de integración. El único elemento común que había en el periodo colonial era el catolicismo. Todo el mundo tenía que ser católico, su pena de muerte, o sea, había una intolerancia religiosa absoluta, y la obediencia al rey de España. Eso es lo único que tenían en común los diferentes grupos coloniales. Pero en su vida cotidiana, en los impuestos que pagaban, en los derechos políticos que tenían, es un poco obsoleto hablar de derechos, más bien en las atribuciones políticas que tenían o los privilegios políticos que tenían, en el acceso que tenían a los espacios de privilegio social, había diferencias abismales entre los descendientes de los españoles y los descendientes de los indígenas. Y estructurada en las leyes. Estaba marcado que había gobiernos diferentes, que debían vivir en territorios diferentes, que los indígenas tenían que trabajar para los españoles, tenían que pagar un tributo espacial como indígenas, y no hablemos de las personas que fueron esclavizadas, como traídas de África como personas esclavizadas, que tenían aún menos derechos, estaban en una posición aún más marginal. Y por otro lado, todo el régimen colonial se basó a lo largo de esos 3 siglos en explotar el trabajo de los indígenas. O sea, digamos que eso fue lo que sustentó la alimentación, sustentó el orden social colonial. Y era una sociedad de castas, es decir, a la gente se le clasificaba por su origen, había cierta flexibilidad de algunas personas podían moverse y ascender, pero por ejemplo, solo si parecían españoles o si hablaban como españoles o si se vestían como españoles. La dominación de los españoles era algo incuestionable dentro del orden colonial. Era así como el centro del orden colonial. Entonces, para hablar de una misión civilizatoria, pues tenemos que tomar en cuenta
todas estas desigualdades fundamentales del régimen colonial. Martín. No, y ello añadiría, para complejizar la reflexión, que ni México ni España existen en el siglo XVI, ¿no? Existe una identidad cultural, histórica de la península ibérica como la vieja Hispania romana, pero no podemos pensar esa península ibérica en los términos de la España contemporánea, ni de México tampoco. Ambas naciones surgen en 1821 como resultado del proceso de disolución de la monarquía. De entrada te diría que ni catalanes, ni portugueses, ni navarros, ni aragoneses participaron en ese proceso de conquista a priori, aunque luego vemos que efectivamente en las huestes, bueno, huestes es decir mucho, en la expedición cortesiana habrá incluso gente de Nápoles y de Portugal. Pero a ello habría que sumar otro elemento. El Mediterráneo está en un proceso de expansión, la economía mundial está en proceso de expansión desde el siglo XIII con la expansión mongola y por lo tanto América entra de manera dependiente dentro de esas redes del comercio internacional y una primera globalización. Y entonces sí, sin duda los indígenas de la Nueva España pagaban tributos que no pagaba un súbdito de la monarquía en Nápoles, por ejemplo, o en Portugal. Y eso marca una diferencia muy importante respecto a otras condiciones. Citando, más bien parafraseando a Vargas Llosa, dice, los pueblos hispanoamericanos deberían estar agradecidos por la época colonial porque transitaron a la fe católica, que civilizatoriamente es superior a las religiones y a los paradigmas de los pueblos originarios, y porque adquirieron el español. En los tiempos extras que tenemos, Federico, ¿qué le dices a Vargas Llosa? Bueno, le respondo brevemente, pues que lo diga él, que se nacionalizó español y que cuando fue candidato a la presidencia insultó al otro candidato a la presidencia que le ganó la elección, que era Alberto Fujimori, diciendo que no podía ser presidente de Perú una persona cuyos padres no hablaban español, cuando en Perú la inmensa mayoría de la población, sus padres no hablan español porque hablan quechua, porque hablan aymara. Entonces dices, porque hablan es un racismo. Pues, el racismo puro llano. Pues yo la verdad no me voy a detener a calificarlo él personalmente, pero yo diría que es parte de una cultura hispana que existiendo en Latinoamérica niega la existencia de otras culturas dentro de Latinoamérica. Sí. O sea, es muy fácil que las personas de tradición hispana, como ciertos comentaristas que hay en México también, digan México es un país hispano, ignoren que la inmensa mayoría de la población no necesariamente se identifica con esa tradición y que ellos mismos no la considerarían plenamente hispana a los que hablan quechua o a los que hablan otomí. Entonces, creo que cuando dice eso Vargas Llosa, está hablando de una cierta Latinoamérica y de unas ciertas élites y está pensando que eso es toda la sociedad. Y pues eso es la derecha blanca, ¿no? Está hablando de la derecha blanca y también cuando el rey viene a Colombia y pasa la espada de Bolívar y se levanta y voltea para otro lado negando la independencia de los pueblos sudamericanos, pues es la misma reacción. Nosotros les dimos mucho y ustedes ahora son unos malagradecidos. ¿Qué piensas, Martín? Es una visión sesgada la de Vargas Llosa. Además, bueno, ya se murió y tampoco está bien criticar así a los muertos, pero efectivamente yo creo que no refleja... Estamos criticando a Cortés. Bueno, son 500 años, ¿no? La complejidad de nuestras naciones, pues desde Los Ángeles hasta Argentina, que son naciones pluriculturales. Y a ver, ciertamente hoy en día el catolicismo es parte integral, ¿no? De amplios sectores sociales. El castellano es una lengua vehicular, pero no sé si tendrían que estar agradecidos los castellanos los indígenas del siglo XVI. Lo cierto es que 500 años después, bueno, amplias capas de las sociedades encontramos en el castellano y sus distintas variantes una lengua de comunicación. Pero eso no niega, por supuesto, la existencia de otras lenguas indígenas que tienen un enorme poder y una enorme historia y una enorme tradición cultural y forman parte también de nuestras naciones, ¿no? México se define como una nación pluricultural. Entre otras cosas, perdimos el contacto con la naturaleza gracias al paradigma católico. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Se dice, sin mucha cautela, México es hijo de España. ¿El mestizaje fue violencia o síntesis cultural? ¿Somos mestizos, cabales y orgullosos o somos, para usar el término de Octavio Paz, dignidades chingadas? Martín.
Bueno, yo te diría también que lo de Octavio Paz está sujeto a revisión, claramente una interpretación del pasado desde la perspectiva literaria, no hay que olvidarlo, en un momento particular de México, de constitución, de un discurso político, un discurso histórico legitimador del régimen de los años 50 y 60, donde el elemento racial era fundamental, lo era desde los años 30, Vasconcelos acuña aquel término que es el lema de nuestra universidad, pero a mí me parece que limitar la complejidad de esos encuentros a la articulación sexual, ¿no? Que es lo que genera un mestizo. Bueno, pues pero lo acaba usa siendo... metafóricamente, Sí, sí, ¿no? no, pero O sea, acaba siendo dice, muy complejo. el mexicano está dividido entre una parte chingada, que es la original, Claro, pero y una parte eso es una interpretación europea. Suya, claro, ¿no? Claramente. Pero no crees que sea cierta. Yo no creo que sea cierta necesariamente, porque me parece que la cultura mexicana está integrada por dos grandes matrices culturales, la matriz mesoamericana y la matriz ni siquiera española, la matriz mediterránea, que se van integrando a lo largo de los siglos. Y yo no creo que haya que sentir necesariamente orgullo o menosprecio, sino Y no hay simplemente subordinación. aceptar esas dobles matrices culturales. Ahora mismo estamos conversando en castellano, yo no hablo en ninguna lengua indígena, ¿no? Pero sin embargo me siento reconocedor de ese pasado y como todo mundo en este país, maíces son distintas variantes. Eso me parece que es la riqueza de México y yo creo que en el siglo XXI tendríamos que ya revisar Octavio Paz y bueno, repensar a nuestra sociedad a partir de esa complejidad cultural que tiene. Sí, y no estás separando el deber ser de lo que es. ¿Cómo es? No es esta cosa dinámica que describes, Sí. así Lo que es. pasa es que es muy complejo México, porque efectivamente no podemos negar que muchas poblaciones indígenas tienen en los cultos católicos un elemento de articulación social, religiosa y espiritual. Son las fiestas patronales. Y todos esos santos patrones son santos de la tradición cristiana. Federico. Bueno, yo creo que el término mestizaje es un término tan vago y lo hemos hecho tan como un paraguas tan gigantesco que a veces pues ya ni siquiera da sombra, ni protege la lluvia, ni sirve de mucho, ¿no? O sea, porque fíjate cómo, o sea, mestizaje inmediatamente pensamos en las relaciones sexuales, la mayoría de ellas violentas y no consensuales, que los hombres españoles les impusieron a las mujeres indígenas, por no hablar de a las mujeres que venían de África como esclavizadas. Pero curiosamente, cuando hablamos de mestizaje, siempre hablamos más de los indígenas y olvidamos a los negros. Pero luego también hablamos de mestizaje cultural, que entonces ya se vuelve como cualquier cosa, ¿no? Porque, o sea, mestizaje cultural es, pues, si me pongo un traje de indígena, pues ya soy un mestizo cultural, o si como tortillas, ya soy un mestizo cultural. Y obviamente todas esas cosas tienen su origen, pero no necesariamente construyen una identidad cultural. Yo creo que la idea del mestizaje fue una identidad muy vinculada al nacionalismo mexicano, sobre todo, o sea, esta idea moderna de mestizaje que no tiene nada que ver con la idea colonial. En el periodo colonial, ser mestizo era algo muy distinto, era muy específico, era ser hijo bastardo de un español y de una mujer indígena, y si tu papá te reconocía y te daba el apellido, pues básicamente podías integrarte a los españoles, y si te criabas con tu mamá, te volvías indígena. Entonces tampoco es que hubiera una población mestiza, los mestizos no duraban más de 1 o 2 generaciones, y no es la idea que tenemos ahora, ¿no? La idea que tenemos ahora es una idea del siglo XX que tiene que ver con el nacionalismo mexicano, con construir una identidad cultural homogénea. Yo creo que la mayoría de las y los mexicanos de hoy ya no aceptan que haya una identidad homogénea mexicana que sea obligatoria para todos y todos los mexicanos, ¿no? Los pueblos indígenas, por un lado, los pueblos afro, pero también muchas culturas regionales de los que llamaríamos mestizos, ¿no? No es lo mismo ser de Monterrey que ser de Oaxaca, no es lo mismo ser de Puebla que ser de Tijuana, y entonces hay una diversidad mucho más grande que yo creo que el término mestizo no alcanza, no nos sirve para explicarla. Podría, pero déjame traducirte. Dices, somos muy mestizos, con muchos elementos de mestizaje, lo aceptamos y es un triunfo de esa dialéctica de las mezclas de muchas cosas. Pues yo diría que lamentablemente sí, no, porque en el México actual, así, al mismo tiempo que es más, está comprobado que la gente que más dice que es mestiza es la gente que tiene más educación y más dinero, que todos sabemos que es la gente que es menos mestiza, que es más blanca, y entonces aquí hay una contradicción.
La mayor parte, o sea, no todos los que se dicen mestizos son realmente mestizos y no todos los que son realmente mestizos les gusta que les digan mestizos. Entonces es una cosa más compleja que eso. Y por el otro lado, los mestizos no son iguales. Hay un profundo racismo entre los mestizos, entre los llamados mestizos, y ese racismo es un racismo por color de piel. Es un racismo de color, pigmentocracia se ha llamado, que es un término que tomamos de un antropólogo chileno. Y sí, en efecto, diversos estudios sociológicos de los últimos 10 años han demostrado que en México hay una correlación fuertísima entre tener el color de piel más blanco y tener una mejor condición socioeconómica. Y viceversa, ¿no? Entonces, hablar de que todos somos mestizos, pues en el fondo es demagogia, porque a la hora es hablar de una igualdad que no existe. Y aparte, pues seguirnos definiendo racialmente, pues va a hacer que esas definiciones raciales sigan imperando. Por eso, a mí tampoco me gusta el término mestizo, porque siempre tiene esta connotación racial que ni viene al caso. Claro. El México católico es resultado de una imposición cultural o de un proyecto espiritual universal. Es decir, al volverse católicos, los mexicanos se volvieron contra su origen o lo superaron. Tú te ríes, Martín, pero te digo que Vargas Llosa insiste mucho en que la fe católica es superior a cualquier paradigma de los pueblos indígenas. Perdón. Mira, a ver, yo me he formado como medievalista y por lo tanto mi campo de especialidad pues, ha sido la Edad Media y los primeros años de la época moderna. Y sí, ciertamente desde el siglo IV el cristianismo se ha postulado a sí mismo como la verdadera religión y en el famoso concilio de Nicea del año 325, del cual se le conmemoramos el año pasado 1700 años, asumía que la versión católica, es decir, universal, la del concilio de Nicea, era la única posible. Y eso, bueno, ha legitimado a la Iglesia a lo largo de la historia. Entonces, claro, en la pregunta que nos haces hay tres falacias. No había mexicanos en el siglo XVI. La postura de ser la religión única, sí, efectivamente, era la única posible y verdadera en función del contexto del siglo XVI. Y los indígenas tuvieron que enfrentar una realidad histórica en la que se les imponía esa religión oficial de la monarquía hispánica. A partir de ahí, lo que sí creo que hay como proceso muy interesante es en qué medida ellos lograron resignificar esa imposición cultural para crear una religión distinta que integraba elementos de uno y otros núcleos culturales. Y ahí es donde me parece que está pues, lo más interesante de la perspectiva histórica y antropológica, como dos tradiciones religiosas acaban fusionándose para dar una respuesta a una realidad compleja, difícil, en la que, como decía el profesor Navarrete, se estaba desintegrando su mundo. Y eso también es muy importante porque los indígenas son capaces de resignificar su propio presente y de actuar en la historia, no solo como elementos pasivos. Ahora, si alguien que se define a sí mismo como católico cree que la religión católica o el cristianismo en su vertiente católica es la única, bueno, pues es su opinión. No la única, pero es superior. Pues es su opinión, Lo que Vargas Llosa dice es que es un paradigma superior. Pues es una religión como lo puede ser el Islam, como lo puede ser el budismo, las religiones mesoamericanas. ¿Pero no crees que hay diferencias de calidad? No, son distintas simplemente. Son nada más distintas. Sí. Bueno, yo creo que cuando alguien como Mario Vargas Llosa hace este tipo de afirmaciones, pues está incurriendo en lo que llamamos etnocentrismo, ¿no? El creer que tus propias ideas y tus propios valores son superiores que los demás. Y como dicen, pues muchos seres humanos son etnocentristas, pues no le tenemos que creer cuando dice cosas etnocéntricas. Pues que él se cree que es mejor, pues bienvenido. Se creía que era mejor en muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor sí era mejor en algunas de las muchas cosas. Sí sabía escribir muy bien, ¿no? No fue bueno para ganar elecciones, ni para ser un político popular, ni nada por el estilo, ¿no? A lo mejor para escribir fue un poco mejor. No, sin duda hago dudas, ¿no? Pero yo sí enfatizaría que, o sea, estoy de acuerdo con Martín en lo que dice de que finalmente hubo un proceso de resignificación del catolicismo al que espero llegar un poquito más adelante, pero en primer lugar sí enfatizaría la profunda violencia que fue la imposición del catolicismo en el siglo XVI. O sea, se quemaron templos, se destruyó una cantidad infinita de obras de arte, se destruyó una cantidad infinita de bienes culturales, se persiguió a los sacerdotes, se prohibieron las ceremonias, y con eso no solo se impidió que los indígenas siguieran haciendo sacrificios, como dice la caricatura, sino se impidió que hicieran las fiestas que eran fundamentales para su economía. Se impidió que hicieran los rituales y que practicaran la medicina que era fundamental para mantener su salud. Se les impidió
que educaran a sus propios hijos de acuerdo a sus propios valores, que ahora consideramos que es una cosa, que es un derecho inalienable, ¿no? De hecho, las escuelas misionales del siglo XVI impulsaban a los niños indígenas a que delataran a sus propios padres, utilizando las técnicas que luego utilizarían las dictaduras totalitarias del siglo XX, ¿no? Hacer que los hijos delaten a sus propios familiares es una forma de violencia política extrema. O sea, la imagen no es el crisol. No, la imagen es la espada. Fue impuesta por medio de la espada, pero por otro lado, lo que es muy interesante es cómo los indígenas, a su vez, después del genocidio que los había desarticulado en muchos aspectos, utilizaron el cristianismo para construir su nuevo mundo. Pero como bien señalaba, ahora, subterráneamente, ¿no? No es un cristianismo idéntico al cristianismo de Vargas Llosa. O sea, y tampoco al del Papa, ni nada por el estilo. Y la Iglesia Católica ha sido a lo largo del tiempo muy escéptica de ese cristianismo indígena. Lo ha perseguido, ha tratado de eliminarlo. Últimamente ha habido un acomodo diferente, pero eso es apenas más reciente, ¿no? Entonces, digamos que es una historia mucho más compleja que simplemente decir que el cristianismo fue bueno o malo, ¿no? Creo que tuvo muchísimos elementos de violencia, pero también fue un arma importante de resistencia, interesantemente, contra el propio dominio. Vamos a nuestro tercer bloque, en donde hablaremos de qué le sirve a México que España le pida perdón y en qué términos. Volvemos. Hablábamos al final del bloque anterior de que el hecho de que México sea católico en su mayoría no viene de un pasado que se puede figurar en un crisol, sino en una espada. No es una mezcla voluntaria, armoniosa, sino más bien con enorme violencia. Martín, ¿querías agregar a eso? Sí, quería añadir un elemento que también me parece que es importante para nuestro debate y para la comprensión de esos procesos del siglo XVI. ¿En qué medida los frailes que participaron en la conquista estaban convencidos, ellos sí, de que el cristianismo era la única religión verdadera? ¿Convencidos? Estaban convencidísimos y que todo lo demás eran idolatrías o religiones falsas. Y eso es muy importante para apoyar esa violencia simbólica de la que hablaba el profesor Navarrete, ¿no? La destrucción de templos, de imágenes, porque finalmente para ellos se les aparecen como cosas demoníacas, cosas del demonio que hay que extirpar y acabar con ellas, y desde esa lógica insertar a los pueblos indígenas en la historia de la salvación, en la historia del cristianismo, y salvar sus almas. Entonces, ello va a significar, y creo que esto es un elemento muy interesante de nuestra historia, ese conocimiento de las antigüedades indígenas, que bajo una cierta lectura parecería que quieren rescatar ese pasado indígena porque lo valoran y demás, pero también es una forma de conocer mejor ese pasado indígena para destruirlo mejor y atacarlo mejor. Y hay un elemento que hay que subrayar frente a la diversidad lingüística que hubo en Mesoamérica. Los frailes van a imponer el náhuatl como lengua franca de comunicación y de evangelización entre los grupos indígenas. Y eso también va a ser un elemento que disloque a las comunidades porque los privan de sus lenguas locales para imponerles el náhuatl, que es tan extranjero como el castellano. Entonces ahí va a haber también procesos de resignificación interesantes, pero no podemos olvidar que para los frailes se trataba de un combate casi contra cósmico, el diablo, ¿no? Es efectivamente. ¿De qué le sirve a un joven mexicano que el rey de España pida perdón a México, Federico? Pues así, si me lo preguntas de buenas a primeras, pues yo creo que de no mucho, en términos así directos. Pero creo que si el perdón fuera más allá de un solo acto y fuera un proceso en que se reexaminara el pasado, que fue de hecho lo que propuso López Obrador en 2019 originalmente, que hubiera una comisión de personas de México, de España y del Vaticano que construyeran una historia oficial. Bueno, eso es bastante dudoso, pero bueno, que construyeran una versión común en la que estuvieran de acuerdo y que esa versión fuera de acuerdo los tres estados y que esa versión fuera aceptada por los tres estados, y en función de eso cada quien pidiera los perdones que le correspondía pedir, y el propio López Obrador admitió que el gobierno de México tendría que pedir muchos perdones. ¿A quién? A los pueblos indígenas originarios, porque, bueno, de hecho, pues la tan cacareada imposición del español, que tanto le gusta presumir a los españoles que la lograron
en el periodo colonial, no es cierto. O sea, en México, en el momento de la independencia, más personas hablaban una lengua indígena que el español. El español no era ni siquiera una lengua mayoritaria. El español como tal lo impusieron los gobiernos de México por medio de la Escuela Oficial Mexicana, donde a la fecha todavía se golpea a los niños indígenas o se les castiga físicamente por hablar su idioma y por no hablar español. Entonces creo que si el perdón del rey de España fuera parte de más perdones, sería mucho más útil que si es solo del rey de España. Y a mí me parecería inclusive contraproducente si solo el rey de España pide perdón y entonces resulta que los gobiernos mexicanos son inocentes, pues entonces, perdón, estamos usando una mano para lavar la otra. Perdón, pero y no sirve mucho. Perdón, pero no sirve ese perdón. Perdón, permíteme solo voy a hacerte una pregunta. Supongamos que se entra en ese proceso complejo con distintos historiadores, muy público, y que se revisa toda la historia de la conquista y colonial. ¿Qué ganaría un joven mexicano? Ahí pues ganaríamos un conocimiento mucho más profundo de nuestra historia y también si reconocemos que el Estado mexicano independiente, es decir, los gobiernos desde Benito Juárez, Porfirio Díaz, de la Revolución Mexicana, todos esos gobiernos también fueron colonialistas de alguna manera y también han colonizado a los pueblos indígenas, les han impuesto lenguaje, han perseguido sus culturas, les han quitado territorio, creo que eso sería mucho más útil. O sea, nuestra identidad se volvería más dinámica. Se volvería más dinámica y por otro lado, pues yo creo que el objetivo de pedir perdón no es te pido perdón por golpearte y te voy a golpear hoy en la noche. Te pido perdón y no lo voy a volver a hacer, ¿no? O sea, la contrición debe significar un cambio de actitud. Y entonces, si el gobierno mexicano reconoce que, por ejemplo, la imposición del español ha sido un proceso colonial violento que ha realizado el propio gobierno español sobre los pueblos indígenas de México, entonces eso puede ser muy útil para que lo deje de hacer. O sea, no solo pedir perdón del pasado, sino dejar de hacer las cosas en el presente. Y lo mismo valdría para ciertas prácticas coloniales de las transnacionales españolas. A eso voy. Y te iba a cambiar la pregunta, Martín. ¿De qué le sirve a un joven mexicano que los españoles piensen distinto sobre lo que fue la conquista y la colonia de México? Pues mira, te diría de entrada, ¿a qué joven mexicano? ¿Un joven mexicano indígena? ¿Un joven de las élites urbanas, de la clase media urbana? Yo creo que ahí hay también que diferenciar cómo cada uno de los grupos de jóvenes se van enfrentando a ese presente. Tú vienes ahorita de España. ¿Qué piensan los españoles de México? Básicamente nada, porque conocen muy poco la historia de México. Pero efectivamente yo creo que en la medida en que el gobierno el gobierno de España esa reflexión profunda sobre su pasado colonial, creo que se pueden realmente construir relaciones, ahí sí, horizontales, homogéneas, equitativas entre la España contemporánea y no solo México, el resto de repúblicas latinoamericanas a partir de esa cultura finalmente compartida que nos permitan encarar el siglo XXI con sus complejidades de manera distinta, pero en un diálogo de igualdad, de horizontalidad y que se reconozca en qué medida España también se conformó gracias a su confrontamiento con América en muchos sentidos. Es decir, no solo que España conquistó México y México se formó, no. ¿En qué medida el encuentro con América va a construir la España resultado de ese proceso colonial? Vienes de España, te pregunto, los españoles cuando están en la Castellana, esa avenida magnífica, bordeada de palacios, ¿saben que eso se construyó con el oro y la plata de los americanos? No, claramente hay una falta de conciencia, no, ciertamente. También en parte porque... No los educan así en la escuela, no se los dicen. No, en buena medida porque el franquismo se mantuvo vigente hasta los años 76, 77 en la ley, pero luego en las prácticas culturales y en los libros de texto se ha mantenido también hasta la década de los 90 e incluso con las reformas educativas que ha tenido España ha ocurrido como en México, cada vez se deja menos espacio para la historia antigua y cada vez más para la historia presente. Y cuando se habla de América, se habla pues de los mismos tópicos, el viaje de Colón, la conquista, el castellano, la religión y la integración de un espacio común. Pero claramente lo que falta en España es un conocimiento profundo, no solo de México, de la realidad americana. Les iba a preguntar qué gana un joven madrileño de hoy sobre si se pidiera perdón por Cortés. Yo creo que ganarían mucho. Creo que los españoles no han entendido su propia historia y el desastre de Felipe II, de un fascista fanático que les hizo perder un imperio.
pero te la regreso a ti. Un joven madrileño de hoy, ¿qué ganaría si su rey pide perdón a México? Bueno, yo creo que si en España se cuestionara esa narrativa histórica que viene del franquismo y que ha ganado muchísima fuerza en los últimos 20 años y que ha sido uno de los arietes del avance de la ultraderecha en España, Sí. a partir de las ideas de esta mujer, Elvira Roca Barea, y de toda una gente que ha habido, dicen que el Imperio Español fue lo mejor que sucedió en la historia de la humanidad y que todos los que lo critican son parte de una conspiración malvada encabezada por los anglosajones para quitarle a España su gloria. Bueno, si todas esas mentiras... Y lo que repite dicen Aznar repite, y sí. la Sí. Isabel Ayuso. Y lleno de mentiras, porque afirman Y cosas Vox. como que bajo el Imperio Español todos tenían igualdad legal, lo cual es completamente falso. Niegan las atrocidades que sí cometieron, o sea, dejen las que les imputamos, las que ellos mismos admiten en sus propias cartas, las niegan. Y yo creo que si ese discurso que es tan hegemónico en España y que tiene tanta fuerza se cuestionara públicamente, todos ganarían. O sea, ganaría el público español, ganaría todos. Porque aparte, por decirlo de una manera, pues yo acabo de estar en España también y conozco un poco la realidad española, no tanto como Martín, pero España tiene muy mala relación con su pasado. O sea, no han hecho las cuentas de la guerra civil. Oye. Y ese conflicto sigue latente y sigue, pues, puede aflorar. Entonces, digamos, si los españoles aprendieran a gestionar su historia de una manera menos ideológica, más autocrítica, creo que les haría mucho bien y los liberaría de muchas de las taras políticas de las que padecen hasta la fecha. Y, por ejemplo, a sus compañías transnacionales, ¿no? Yo creo que a Banco Santander le toca entender la historia del saqueo de México y de Perú para entender por qué no los queremos acá. Yo creo que inclusive al diario El País, que de repente en ciertas de sus posiciones acaba siendo Sí. más colonialista que Sí. cualquier cosa. Sí, creo que los españoles todavía tienen de repente una actitud de que ellos van a venir a América a civilizar. Exacto. Como si, pues perdón, o Y sea, que eso son sí está completamente superiores. fuera de lugar, ¿no? Y Eso que sí no viene al caso. culturalmente y a nivel de tecnología y de educación son superiores, lo creen. Algunos, ¿no? No todos, afortunadamente. Martín. Yo no lo creo. Yo que me formé en España y voy pues varias Pues de ahí veces al tienes año. un leve acento, ¿verdad? Sí, es una mezcla rara, porque además mi mujer es argentina, entonces tengo ahí unos acentos, pero hoy en día te diría que incluso los jóvenes mexicanos, los de la universidad, salen muchas veces mucho mejor formados que los jóvenes españoles con los que, bueno, tengo relaciones. Y yo te diría, en la medida en que las compañías entendieran que pueden reproducir prácticas coloniales, pues quizás podrían tener unas prácticas económicas distintas. De entrada, creo que cobrar sí. menos comisiones por las hipotecas Sí. o por el uso de las tarjetas, por hablar de los bancos. Y yo creo que también en ese sentido al gobierno de México le compete crear un marco jurídico normativo que dé certezas a esas empresas, pero que al mismo tiempo garantice pues ¿cómo decirlo? Un bienestar para la población mexicana que utiliza esas empresas. Porque, por ejemplo, dudo mucho que una persona que trabaja en una cadena española en el Caribe gane lo mismo que una persona que trabaja en una cadena española en Almería o en Baleares o en Barcelona. Gana mucho más afuera. Claramente, ¿no? ¿Y por qué no se pagan los mismos salarios si en la Sí, bueno, misma y Santander no tiene cadena? comisiones ni remotamente parecidas a las que nos cobra en México y que ayuda a crear un círculo vicioso con los otros bancos. Sí. Efectivamente. Entonces yo creo que España está en un momento ideal precisamente debido al auge de la ultraderecha y lo que pueda pasar en las próximas elecciones, de reflexionar sobre ese pasado, reconciliarse con su propio pasado y a partir de ahí que ellos definan también cuál es su lugar en el mundo de cara pues, a un siglo XXI muy complejo. Y yo creo que en la medida que ellos encuentren en América un diálogo, van a poder posicionarse mejor. El problema es que nos han dado la espalda. Quisiera meter una pregunta acá intermedia. Entre Estados Unidos y la Unión Británica, ¿no? Entre los ingleses hay una gran dinámica. A veces incluso hablan de unos y otros como si fueran el mismo país. Hay un gran intercambio de toda índole. Entre España y los países latinoamericanos no lo hay. ¿A qué se debe, Martín? Bueno, yo te diría que sí lo hay, lo que pasa es que Pero no al es mismo evidente. Mira, vamos a poner un dato sobre la mesa. 2 vuelos diarios de Aeroméxico y 2 vuelos diarios de Iberia. O sea, 4 vuelos diarios directos México-España. Yo creo que eso da un poco la nota de cuál es la intensidad de nuestros vínculos que son económicos, familiares, históricos, culturales, que pueden gestionarse mejor y hacer más, sí.
sin duda, y con toda América Latina, porque finalmente México, Chile, Argentina son los países privilegiados, pues lo pueden hacer con Centroamérica, con Colombia, con Venezuela, ¿no? Yo creo que ahí, por eso insisto, nos han dado la espalda, y en la medida en que ellos miraran hacia América en una relación de horizontalidad, será mucho más enriquecedor para todos, ¿no? Y que no solo la política cultural de España hacia América sea como, bueno, pues 2 exposiciones y ya está, ¿no? Sino que efectivamente haya una relación cultural pues muy buena. Porque además, fíjate, eso tiene un elemento muy interesante ahora que hablaba Fe de el racismo y la historia de la ultraderecha. La ultraderecha se ampara en este discurso conquistador para legitimarse, ¿no? Del siglo XVI. Pero luego resulta que no quiere inmigrantes. O sea, si asumes el pasado, ¿no?, de la conquista, pues tienes que asumir que la población de esos países excoloniales pues van a ir a la metrópoli, ¿no? Pues, ¿los queremos o no los queremos? Tenemos tiempo para una última pregunta que les pido que lo hagan como una síntesis de su postura. Un perdón de España a México, ¿qué cambia? ¿Cambia la historia? ¿Cambia la conciencia? ¿Cambia nuestra convivencia diaria entre los países latinoamericanos y España? ¿Qué cambia, Federico? Bueno, yo creo que, o sea, finalmente el punto de toda esta discusión sobre el perdón es justamente no solo quedarnos a un nivel declarativo, sino procurar cambiar las cosas más a fondo, ¿no? O sea, finalmente los procesos en el siglo XX, en diversos países se cometieron crímenes atroces, guerras civiles, represiones gubernamentales o por ejemplo, tanto en Australia como en Canadá, se ha pedido perdón por la colonización de los pueblos indígenas, y eso nunca ha sido simplemente el acto de pedir perdón, pero si se busca es una forma de justicia, es decir, antes de pedir perdón, dejar claro qué se hizo, que creo que es muy importante la parte de la justicia. Perdón sin justicia no sirve de nada, ¿no? El perdón tiene que ser resultado de un proceso de justicia. Y por otro lado, en muchos casos, inclusive reparación. O sea, el gobierno de Canadá o el gobierno de Australia le ha indemnizado a los pueblos originarios de sus diferentes naciones por las cosas que hizo, ¿no? Lo mismo que el gobierno de Nueva Zelanda. Entonces, creo que aquí ya tenemos una cosa más compleja, o sea, no solo el perdón, sino la justicia y la reparación. Yo creo que en un proceso que no fuera simplemente una cuestión de declaratoria, sino que hubiera este proceso de revisión histórica y se llegara a una serie de conclusiones, el perdón podría cambiar más que la conciencia. Si implica, por ejemplo, lo que decíamos, o sea, si el Estado mexicano deja de imponer el español por medio de sus escuelas, o sea, pide perdón por haberlo impuesto, hace una reparación del daño, porque yo creo que a la gente que fue objeto de castigo físico porque hablaba su lengua indígena en las escuelas, merecería que el gobierno de México les reparara el daño que les cometió, impidiéndoles seguir hablando su lengua. Y luego, pues hay un cambio de que ahora la institución de educación pública ya no va a buscar imponer el español, sino va a impulsar realmente la educación intercultural. Pues eso ya sería un cambio mucho más amplio. Creo que sería finalmente empezar a terminar con las lógicas colonialistas que han imperado desde hace 500 años. Entonces, digamos que el perdón puede ser, en realidad, ojalá, siendo optimistas, la punta del iceberg de algo que yo creo que es mucho más profundo y mucho más importante. El que pide perdón también aprende algo, gana algo. Martín. Gana el reconocimiento de su propia historia, en este caso. Y yo creo que España ha iniciado un proceso también, no sé si obligada o no por las circunstancias, pero creo que le ha empezado de repensar su propia historia. Es decir, creo que tampoco podemos olvidar el mensaje del ministro Álvarez, que fue muy potente en su momento, las exposiciones que hay en este momento sobre la mujer indígena. Y yo creo que es una puerta que se abre, una ventana de oportunidad para un mutuo reconocimiento, ¿no?, de esa historia compartida y cómo y en qué medida esa historia compartida nos puede llevar a una relación mucho más compleja y fecunda en ambos sentidos y a una restauración, como dice Federico, que pasa, por ejemplo, pues por pensar qué hacemos con algunas piezas que sí pueden ser emblemáticas que están en los museos de España o cómo España repiensa sus exposiciones y el discurso que hay en los museos como el Museo de América o el Museo Antropológico que permitan a los españoles de hoy conocer esa historia compartida y mexicana. Aumentar la circulación cultural. A mí sí me llama mucho la atención la distancia que hay entre los países que hablamos español. Claro. Lo que puedo decir de mi experiencia de estos días en Madrid, que vi la exposición de la mujer indígena en 2 de las sedes y había mucha gente realmente admirada, emocionada e interesada
por esa historia. Yo creo que en la medida que lo hagamos en ambos sentidos y que también México conozca mejor la historia de España a lo largo de su centenaria historia, pues será mejor para ambos países y América Latina. Martín, Federico, muchas gracias por este debate. Fue un gusto. Al contrario, Sabina, Creo gracias que a ti hemos y a nuestro aprendido público. mucho escuchándolos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.